Hola, camaradas. En este video analizamos la restauración capitalista en Cuba, impulsada por la burocracia estalinista desde el Sexto Congreso del PCC en 2011. Se aprobaron reformas que reducen el papel del Estado y promueven medidas capitalistas disfrazadas de actualización del socialismo. Legalización y ampliación del trabajo por cuenta propia reproduciendo la mentalidad mercantilista y capitalista. Autonomía empresarial, descentralización, despidos masivos en el sector estatal. Es exactamente lo mismo que hoy sucede en Argentina con la ultraderecha. Se impulsa la inversión extranjera y se crea una nueva clase empresarial privada, que será la base de futuros capitalistas y opresores, preparando el camino para una restauración reaccionaria. ¿Por qué esto representa una apertura capitalista? Desde un análisis marxista, se inicia la recomposición de relaciones de producción capitalistas. Trabajo asalariado privado, acumulación individual, propiedad privada, plusvalía. La burocracia del PCC impulsa la restauración capitalista desde arriba y se hace en contra de los intereses de los trabajadores, buscando convertirse en una burguesía aliada al capital internacional. Veamos los ejemplos concretos de restauración capitalista posterior al Sexto Congreso. Ley de Inversión Extranjera del 2014. Permite hasta el 100% de propiedad extranjera en algunos sectores. Reconocimiento legal de las pequeñas y medianas empresas en 2021. Consolidación de una clase empresarial cubana con base legal. Desigualdad creciente. Sectores de trabajadores sin acceso a remesas ni turismo sufren una pauperización creciente, mientras florece una pequeña burguesía. Surgimiento de una burguesía nacional en Cuba. En ciudades como La Habana ya se observan viviendas de lujo remodeladas con sistemas de vigilancia de última tecnología, portones automáticos, piscinas, etc. En zonas exclusivas de La Habana, como Santa Fe y Miramar, se ofertan viviendas por precios que oscilan entre 600.000 y 1.5 millones de dólares. Entre el 2014 y el 2020, se construyeron aproximadamente 12.500 habitaciones de lujo, aumentando la proporción de hoteles de 5 estrellas del 37% al 46.9% del total de habitaciones hoteleras en Cuba. En el último bienio, mientras el Producto Interno Bruto caía más del 7%, el Estado desembolsó cerca de 1.500 millones de dólares en hoteles, representando casi el 50% de la inversión en sectores como servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler. Mientras en el 2023, el gobierno construyó solo el 65% de las viviendas proyectadas, con un déficit habitacional estimado en 856.500 viviendas. Autos de alta gama circulando. BMW, Audis, todoterrenos nuevos. Algo impensable hace una década. La importación de vehículos de lujo ha aumentado notablemente en los últimos años. En los primeros 6 meses de 2024, las exportaciones de vehículos desde Estados Unidos a Cuba alcanzaron más de 36 millones de dólares, superando los 50 millones de dólares proyectados para todo el año. Marcas como Mercedes-Benz, Audi, Jeep, Mazda y Chevrolet han ganado popularidad, con precios que oscilan entre 51.000 y 190.000 dólares. Perfiles como @Cuba_Autos en TikTok muestran una creciente presencia de estos vehículos en las calles de La Habana, generando debates sobre la desigualdad económica en la isla. Crecen los negocios privados de alto nivel. Restaurantes gourmet, cafeterías hipster, tiendas privadas en dólares, hostales y Airbnbs de lujo. Desde la legalización de la compraventa de viviendas en el 2011, el mercado inmobiliario cubano ha experimentado un auge significativo. Se estima que la compraventa de casas mueve alrededor de 37.000 millones de pesos anuales, equivalentes a aproximadamente 1.500 millones de dólares, cerca de la mitad del Producto Interno Bruto reportado por el gobierno entre 2011 y 2014. ¿Quiénes acceden a esto? Cuentapropistas exitosos, propietarios de MIPYMES legalizadas, cubanos con acceso a divisas o remesas desde el exterior, funcionarios vinculados al capital extranjero o al turismo. Este nuevo sector se está consolidando como una clase burguesa, muchas veces en alianza con la burocracia que controla el aparato estatal y las estructuras del PCC. Debacle social para la clase trabajadora. Al mismo tiempo, para la inmensa mayoría obrera de la isla solo hay cortes de luz prolongados, incluso de más de 10 horas diarias,
escasez crónica de agua potable y deterioro del alcantarillado, aumento de la basura y vectores, mosquitos, ratas, por colapso de los servicios públicos, salarios en pesos cubanos sin poder adquisitivo, mientras muchos productos básicos se venden solo en moneda libremente convertible, es decir, en divisas. Desde la implementación de la tarea ordenamiento en enero de 2021, el salario medio real de los trabajadores cubanos ha caído más del 56%, según cálculos basados en datos oficiales. La inflación ha superado el 400% en el 2021, duplicando los peores momentos del período especial en los años 90. En el 2023, el salario medio mensual era de 4.648 pesos cubanos, mientras que el costo de una canasta básica se estimaba en alrededor de 10.000 pesos, lo que indica que los ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. 7 de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar debido a la falta de dinero o la escasez de alimentos. Solo el 24% de la población recibe remesas del extranjero, lo que agrava la situación para la mayoría que depende exclusivamente de ingresos en moneda nacional. La isla ha experimentado cortes de luz de hasta 20 horas diarias, afectando a alrededor de 10 millones de personas y colapsando servicios esenciales como hospitales. El gobierno ha implementado una política que dolariza parcialmente el acceso a Internet, limitando las compras en pesos cubanos y obligando a los usuarios a pagar en dólares, lo que restringe el acceso a quienes no pueden costear los elevados precios. Pacientes con enfermedades crónicas enfrentan dificultades debido a la escasez de insumos médicos y personal especializado, obligando a muchos a buscar tratamiento fuera del país. La crisis del sistema de salud en Cuba se ha intensificado en los últimos años, evidenciada por una alarmante escasez de insumos médicos, medicamentos y personal especializado. En el 2023, el número de médicos activos en Cuba disminuyó en 13.303 profesionales, pasando de 94.066 en el 2022 a 80.763 en el 2023. En el mismo periodo, se registró una reducción de 6.285 enfermeros y 3.125 estomatólogos. Personal total del MINSAP. El Ministerio de Salud Pública reportó una pérdida total de 32.586 trabajadores entre 2022 y 2023, superando las 31.308 bajas del año anterior. En diciembre de 2024, el gobierno cubano reconoció que de los 651 productos del cuadro básico de medicamentos, 461, más del 70%, estaban en falta o con baja disponibilidad. Una encuesta de Cubadata reveló que el 80,3% de la población encuestada tenía serios problemas para obtener medicamentos. En el 2023, el número de camas reales de asistencia médica disminuyó en 3.369, quedando en 38.483 camas disponibles. El 57,6% de los cubanos encuestados enfrentaba serios obstáculos para obtener atención médica. La escasez de recursos ha tenido un impacto directo en pacientes con enfermedades crónicas. Por ejemplo, Ayamey Valdés, de 19 años, padece insuficiencia renal crónica y requiere hemodiálisis constante. Debido a la falta de insumos y personal especializado, su madre lucha por mantenerla con vida sin medios para sacarla del país. El 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema, un aumento del 13% respecto al año anterior. Desempleo. El 12% de los encuestados se declara en situación de desempleo, de los cuales el 69% lleva más de un año sin trabajo. Este proceso no es una crisis del socialismo, como dicen los medios burgueses, sino una crisis del capitalismo en formación, impulsado por una burocracia procapitalista que ha abandonado los intereses de la clase trabajadora. Lo que se observa hoy en Cuba es la aparición de la lucha de clases en nuevas formas. Pobres contra los nuevos ricos, asalariados del Estado contra dueños de MIPYMES, etc. Consolidación de relaciones capitalistas de producción, propiedad privada, trabajo asalariado, mercado, acumulación de capital, etc. Represión ideológica y política para evitar que la clase obrera cuestione esta transición, censura, control sindical desde la CTC, falta de libertad de organización independiente. ¿Qué hacer desde una perspectiva revolucionaria? Denunciar la restauración capitalista como traición al socialismo.